Soy la voz del que clama en el desierto. Arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos ha llegado. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga poderosamente en esta hora, en esta tarde. Ya estamos nuevamente en este lugar a la hora novena, gloria a Dios, del día, la hora de la predicación. Así que Dios bendiga a cada uno de todos aquellos amigos y hermanos que van a ser parte, gloria a Dios, de esta poderosa bendición. Así que rápidamente nos vamos a la escritura. Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Libro de Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. La palabra de Dios la leemos siempre dando honra y gloria a los tres que dan testimonio en los cielos. En el nombre del Padre, Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús, el Hijo del Padre, y en el nombre del Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre Celestial envió en el nombre de su Hijo Jesús. La iglesia amada, fiel y verdadera, dice amén. Rápidamente, Juan 2, 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Mira qué terrible. Padre, gracias por esta palabra. Dios mío, háblame, háblanos, que tu palabra corra y sea glorificada de una manera poderosa. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y amigos, quiero predicar, gloria a Dios, en esta tarde, en esta hora, bajo el tema: el celo por Jehová que caracteriza a todo verdadero siervo de Jehová. Mira qué terrible. Bajo el tema: el celo, gloria a Dios, de Jehová que caracteriza a todo verdadero siervo de Jehová. Mis amados hermanos y amigos, dice la palabra que Dios es un Dios celoso. Y también vemos en esta escritura que Jesús era un Señor, un predicador, un pastor
celoso. Porque si el Padre de Jesús es un Dios que es fuego consumidor, es un Dios que es, aleluya, amor, pero también es un Dios que es celoso. Y dice la palabra que Dios cela a su iglesia. Dice la palabra que Dios cela a su novia. Así como Dios, el Padre Celestial, cela a su pueblo, el pueblo de Israel, también Dios cela a la iglesia. También Jesús, el esposo de la iglesia, cela a la iglesia. Y Jesús tiene mucho celo por Dios, su Padre, y por su obra, por su casa, por su santidad y por la verdad de la palabra. Entonces, un predicador, una predicadora que en verdad ama a Dios y respeta a Dios, va a ser un hombre y una mujer celoso y celosa de lo de Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Un pueblo celoso de su palabra, un pueblo celoso de su obra, un pueblo celoso de su casa, un pueblo celoso de la santidad, un pueblo celoso de la obediencia. Pero en nuestros días, como en los días del ayer, vemos que hay muchos predicadores y predicadoras que predican por aquí, por allá. Dígase lo que prediquen, pero no se ve en ellos un celo en el corazón de ellos hacia Dios. No hay celo. Ellos dicen que Dios solo es amor, por eso ellos solo son amor. Pero no, Dios no es solo amor. Dios es fuego consumidor. Y también, como Él ama, Él cela lo que ama. Dice Jehová, lo que a mí me pertenece, yo lo amo y yo lo voy a celar. Yo le voy a demandar que se guarde para mí, que se cuide para mí. Y entonces, mis amados hermanos y amigos, vemos por la palabra que Jesús, gloria a Dios, subió al templo y halló que en el templo estaban los sacerdotes del ayer, los que estaban encargados, que estaban vendiendo, mercadeando, vendiendo vacas, ovejas, palomas. Lo que se tenían en el templo era un negocio, era un mercado. Y dice la palabra que cuando Jesús subió y entró, dice la escritura, que vio aquel terrible relajo que se tenía el pueblo en la casa de Dios. Porque la casa de Dios no es tu casa, no es el mercado, no es el campo, no es la plaza, no es cualquier lugar allá. No, la casa de Dios se debe respetar. Entonces Jesús dice que ardió en celo de Dios. Ese celo es un celo santo, no es un celo enfermizo, no es un celo de pecado y de maldad. No, ese es un celo de Dios, un celo santo, porque cuando se ama, se cela, pero con el celo, aleluya, que no te lleva, gloria a Dios, más allá. Cuando un hombre ama a su esposa, o un esposo o una esposa ama a su esposo, le dice: mi amor, yo te amo, me voy a guardar para ti. Y los dos se prometen mutuo amor.
el uno al otro. Y cuando se ama, se cela lo que se ama. Y entonces le dice: mi amor, debes guardarte para mí. Una falta que me hagas y yo no lo voy a perdonar. Porque cuando se ama hay celo. Y le dice: mi amor, no vayas a tal lugar, deja de vestir así. Yo no quiero que otro te vea tu desnudez. Viste para mí. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre cuida lo que ama. Y como lo ama, lo cela con celo bueno. Y entonces no va a dejar andar a la mujer de callejera, de prostituta. No va a dejar andar a la mujer en la feria, en el bailongo, en la disco trueno. No, sino que va a ser una mujer hogareña, una mujer de casa, una mujer que está sujeta a su marido. Entonces, y si no, entonces le va a decir: hasta aquí llegó nuestra relación. Una falta que me hagas, hasta ahí llegó todo. Porque a nadie le gusta que le paguen mal. Entonces dice la palabra que Jesús, al ver aquel mercadeo que tenía el pueblo del ayer, dice que hizo el azote de cuerdas y entró con celo de Dios, con aquel azote en las manos. Iban los riendazos en el lomo de los líderes religiosos del ayer, donde los agarraba Jesús, ¡fua! ¡fua! Con el látigo, con el azote de cuerda, y le daba vuelta a las mesas de los cambistas. Dice la palabra que las palomas estaban ahí pues, como presas en las celdas, y él las abría, ¡fua! Las palomas salieron volando. A los animales también, a las ovejas, ¡fua! Le dio un riendazo. A todos los que estaban negociando: vayan allá para afuera, les dijo. Este no es lugar para animales. Y a los que estaban ahí, es que donde les agarraba con el azote Jesús, ¡fua! ¡fua! El celo, decía Jesús cuando iba con el azote: el celo por tu casa me consume. ¡Fua! 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 Aquella gente dijo: este hombre está loco. Aquella gente, me imagino, que decía: este hombre tiene que estar, aleluya, endemoniado. Eso fue terrible. Fue terrible ver a Jesús entrar al templo en esa ocasión. ¿Cómo iba Jesús? Un hombre serio, de carácter, con aquel rostro de león, fruncido, ceño fruncido, cuello erguido, con el azote en las manos, para aplicar vara, para aplicar rienda, para corregir, porque el celo por la casa de Dios me consume, decía Jesús. Así que aquellos hombres dijeron: patitas, ¿para qué te quiero? Salieron huyendo del templo, porque aquellos hombres, al ver los riendazos que iban, si no se quitaban, olvídate que les iba a arder en el lomo. No creas que, como dicen muchos pastores, líderes y predicadores, que Jesús es un Jesús de amor, que anda tirando besitos, que anda dando abracitos. No penses que Jesús entró al templo con el látigo solo de lujo, con el azote en la mano, ahí, para que vean que ando armado. No, Jesús cuando entró ahí, es que ya iba repartiendo, pues, iba haciendo aquello, aleluya, para acá, para allá. No hagan de mi casa y de la casa de mi padre casa de mercado. Mire el celo terrible que había en Jesús, el Hijo de Dios. Y ese celo que había en Jesús debe arder como fuego en nuestros corazones. No solo en el corazón del pastor, del líder y del predicador, sino de todo aquel hombre y aquella mujer que se llama cristiano y que se llama cristiana. Ese celo que ardía en Jesús
ese mismo celo arde en mí. Por eso predicamos de esta manera, porque hay un celo terrible dentro de mi corazón. Hay un celo terrible en mí que me dice: Atalaya, habla la verdad, habla y no calles. Tal vez yo no voy a agarrar el azote que agarró Jesús, ni la espada o la lanza que agarraron los otros siervos de Dios que vamos a estar viendo en el mensaje, pero nos han dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando yo estoy predicando aquí, hay una espada de doble filo en mi boca que está cortando la maldad, que está cortando el pecado, que está cortando la basura, que está cortando lo que nos sirve, y a muchos les puede ofender, pero la palabra es la verdad. Mira, es que ese predicador Santiago, ese pastor, mucho ofende, mucho insulta. No es el predicador, no es el hombre, no es la mujer, es la palabra de Dios, que es como espada, que es como martillo, que es como fuego. Mira qué terrible. Algún momento he predicado y he dicho: ¿qué pasaría si Jesús entrara en Iglesia Santidad de Magdalena, de Roca de Salvación, Jesús Solos del Paraíso, Santidad 2 Magdalena, no sé cómo se llama otra iglesia por ahí? ¿Qué sucedería si Dios entrara a la iglesia católica? Bueno, en la iglesia católica no entraría, pero las que se llaman cristianas, pues, a las cristianas, a las iglesias que se llaman cristianas, a esas entraría Jesús, y no entraría con las manos, aleluya, vacías. Llevaría ese mismo azote. Yo te aseguro, al ver Jesús, aquellas mujeres peladas, aquellas mujeres mal vestidas, aquellas mujeres pintadas, aquellos hombres ahí como el diablo, y a la gente en pecado, yo te aseguro que esa gente saliera: patitas, ¿pa' qué te quiero? Las hermanitas dejarían los tacones volando y la peluca caería por allá al riendazo de Jesús en el lomo. El Jesús de la Biblia no era cualquier charlatán, no era un mentiroso como los que vemos hoy en día. Él era un verdadero predicador, él era un verdadero pastor. Ese Jesús de la Biblia es terrible. Él es mi ejemplo a seguir. Él es mi pastor. Él es mi ídolo. Él es mi líder. Mira qué terrible. Entonces, mis amados hermanos y amigos, Jesús puso orden en el templo, en la casa de Dios. Y todo pastor, todo líder debe tomar ejemplo del príncipe de los pastores, de Jesús, el Hijo de Dios, y debe poner orden en la iglesia, en la congregación. El padre de familia tiene que poner orden en su casa. El hombre, el sacerdote del hogar, debe poner orden en su matrimonio, con amor, con temor y con celo de Dios. El celo de Jehová, que caracteriza a todo verdadero siervo de Jehová. Mira qué terrible. O sea que un verdadero siervo de Jehová, por amor y temor y celo a Dios, no va a tolerar el pecado, no va a consentir la maldad, se va a poner en la línea de batalla y va a corregir, va a poner orden con el azote de la palabra, con la vara de autoridad de la palabra verdadera. Y mira, oye bien, pero
Cuando un pastor, un líder y un predicador, no importa quién sea, le mansoja y amasama, no corrige, no reprende, no enseña la obediencia, no enseña la santidad total, no enseña el respeto a Dios, esa basura no es nada. Esa prostituta no es nada. ¿Por qué? Porque en un verdadero hombre de Dios siempre va a haber un celo que lo caracteriza, que es como el Hijo de Dios. Él debe ser como su Señor. Entonces, alguien que no tiene amor, temor y celo por Dios, nunca va a poner orden en su chiquero, nunca va a poner orden en su corral. Ahí va a parecer potrero. Cada quien va a hacer lo que quiere, va a ir como quiere. No hay orden, no hay reglas, no hay coordenadas. Es un pueblo que vaga sin dirección, y un pueblo sin rumbo y sin dirección de la palabra de Dios va a la perdición, va a la destrucción. Mira qué terrible, hombre. ¿Por qué pues es necesario tener a un verdadero siervo de Jehová con celo de Jehová en él? Esos son los verdaderos hijos de Dios se conocen. Y los falsos, los impostores también se conocen. Nunca dicen nada contra el pecado, porque en ellos no hay celo. Está terrible. Está terrible este fuego. Siento un fuego terrible, hombre, que quema, que arde. Y es el fuego del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo: el celo de tu casa me consume. El celo de Dios en el corazón del hombre y de la mujer consume a ese hombre para que predique la verdad, para que no esté callado, para que no sea perro mudo, para que ponga la palabra por obra, primeramente en nuestra vida, luego a todo el mundo. Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4:24. ¿Qué nos dice? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Oye bien, Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Entonces, si nuestro Dios, que es fuego consumidor y es celoso, también en nosotros debe arder ese fuego de Dios. Y también, si nuestro Dios es celoso, su pueblo, nosotros somos celosos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos cela. Entonces nosotros, si amamos a Dios, lo vamos a celar. Vamos a celar su santidad. Vamos a celar la verdad de la palabra. Y por eso, un hombre que ama a Dios y una mujer que ama a Dios y tiene temor y celo por Dios, no va a pecar, no va a amar al mundo, no se va a prostituir con el pecado, con las modas mundanas, no se va a prostituir con la carne y con sus obras, porque desde el momento que un hombre y una mujer entren en alianza con su carne y sus obras, con el mundo o con el pecado,
se volvió una prostituta delante de Jehová. Y la novia de Dios no es una prostituta cualquiera, desvergonzada. La novia de Jehová es una novia virgen. Aleluya. Y la novia de Jesús es una iglesia santa, una iglesia pura. Por eso Jehová Dios le dijo al pueblo de Israel: yo soy un Dios que soy fuego consumidor, un Dios celoso. Anda delante de mí y sé perfecto, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo, en toda tu manera de vivir. Entonces, también Jesús demanda a la iglesia tal santidad, tal temor, tal amor y tal celo. La viña del Padre Celestial es el pueblo de Israel. La viña de Jesús es la iglesia. Por eso dice la palabra: todo lo que viene a mí es porque el Padre me lo da. Nadie puede venir a mí, decía Jesús, si no es porque el Padre lo envía. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene el Padre es mío. Mira qué terrible. Entonces, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, no el a mi manera, no el yo creo, el yo pienso, no el que predican hay por el mundo, un Dios flojo y aguado. Ese no es el Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia yo le tiemblo, yo le tengo temor, porque yo lo amo y no le quiero fallar. Pero por ahí te predican un Dios cualquiera, un Jesús cualquiera, un espíritu cualquiera, un evangelio cualquiera. Pero si no es conforme está escrito, estás perdido. Porque el de la Biblia es Dios celoso y fuego consumidor. Pero no, dice la gente: Dios es amor, 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 mucho, mucho, mucho amor, solo, solo, solo amor. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es cualquier Dios, estiércol, cualquier Dios maldito, cualquier Dios basura, pero no el Dios terrible y temible de la Biblia. Basta ya de estar pastores, líderes y predicadores predicando un Dios amor, amor, amor al pueblo. No, prediquen el Dios de la Biblia para que la gente sepa que Dios no es juguete de nadie, porque dice la palabra que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¡Ja! Si Dios es fuego consumidor, imagínate caer en sus manos. Imagínate, ahí te vas a quemar, ahí te vas a chamuscar. Entonces, si Dios es celoso, vimos también que Jesús era celoso y que todos los cristianos verdaderos y cristianas verdaderas deben tener celo por Dios. Avancemos. Éxodo Éxodo 32, 15 al 29. Éxodo 32, 15 al 29. Y volvió Moisés y descendió del monte
trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios. Y de uno y otro lado, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de pelea. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Es voz de cantar que oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro apartado? Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo, aleluya, estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová,
pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Mira qué terrible, hombre. Mis amados hermanos y amigos, hemos leído en la Escritura y hemos visto el celo terrible. Y la palabra dice que ardió la ira en Moisés. Una ira santa, una ira llevada por amor, por temor y por celo de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, este pueblo tuyo se ha apartado de mi palabra. Rápidamente se han apartado y han hecho un becerro y lo han adorado. Por lo tanto voy a descender y lo voy a consumir en mi ira. Y Moisés, dice la palabra, que se humilló y le pidió misericordia a Dios por el pueblo. ¿Qué van a decir tus enemigos? Los sacaste de la tierra de Egipto y como no lo pudiste meter a la tierra prometida, los mataste en el desierto. Le dice Jehová a Moisés: voy a levantar de ti una nueva nación, una nación limpia, una nación santa, una nación obediente. A todos estos rebeldes los voy a matar. Pero Jehová oyó la oración de Moisés. Entonces Moisés, Dios le dijo: desciende. Moisés descendió del monte después de estar 40 días y 40 noches en oración y ayuno en la misma presencia de Jehová. Por eso es que un hombre que tiene sometimiento va a ser un hombre que ama y teme y cela a Dios y lo de Dios. Porque un hombre que se humilla a Dios está lleno de Dios. Porque un hombre que camina con Dios y busca a Dios es igual que Dios. Es igualito. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, viene Moisés y llega donde está Josué. Josué le dice: se oye alarido de pelea en el campamento. No es alarido de pelea, ni alarido de guerra. Yo lo que oigo es cánticos. Lo que oigo, le dice Moisés, es aleluya, gloria a Dios. Oigo ruido de fiesta. Todo lo que se oye es signo de alegría, de regocijo. Claro, aquellos hombres y aquellas mujeres estaban adorando a un becerro, a un pichingo. Estaban adorando a una estatua, a imagen de un becerro. Lo había hecho Aarón, dice la palabra. Y entonces, cuando Moisés desciende y mira el becerro, dice la palabra que ardió en ira. Dice que las tablas que Dios le había dado, las tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, con escritura de Dios, las tiró al pie del monte y se quebraron, las quebró. Ha de haber dicho Moisés: y yo pidiéndole a Dios por este pueblo necio y rebelde, y esto adorando a ese pichingo, a ese becerro. Y entonces dice la palabra que vino Moisés y molió aquel becerro, porque el pueblo estaba desenfrenado, rasajándose, adorando, saltando, brincando, postrados a un pichingo. Y Moisés, dice la palabra, que entonces agarró aquel becerro, lo molió, lo hizo polvo, lo echó en el agua y se lo dio de beber. En el agua Moisés le dio a beber de su ídolo, de su idolatría,
para que no adoren palos, no adoren oro, plata, bronce. Dice la palabra que entonces Moisés dijo a todos los que estaban ahí: ¿cuántos están por Jehová? El que esté por Jehová, póngase de mi lado. Dice la palabra que todos los levitas se pusieron con él. Dice la escritura que él les dijo: cada uno tome su espada, síguesela en su muslo y va a pasar por el medio del campamento. Y no importa si es su hermano, si es su amigo, si es su papá, si es su mamá, quien diablos sea, van a matar a todos aquellos que se rebelaron contra Jehová. Van a matar a todos aquellos que adoraron palos, que adoraron ese becerro. Y dice la palabra que los levitas agarraron la espada y empezaron a degollar, empezaron a matar, a meter espada, a volar cabezas. Y dice la escritura que cayeron del pueblo como 3,000 hombres. Moisés les dijo: hoy ustedes se han consagrado como sacerdotes delante de Jehová, matando a su hermano, matando a su amigo, matando a su padre, matando a su madre, porque cuando amas a Dios no le vas a amagar al pecado, no le vas a amagar a la maldad. Entonces, todo siervo verdadero de Dios será como Moisés, porque Moisés es tipo de Jesús. Y todo verdadero predicador será tipo Jesús, será como Jesús. Todo verdadero cristiano. Hoy no vamos a tomar la espada de dos filos, una humanamente hablando, para ir a matar al que está en fornicación, en adulterio, al que está adorando palos y los cargue en el lomo, o al borracho, al futbolero, al peliculero, al novelero, al drogo, al narcotraficante, a la mala o a quien sea. Ahora llevamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con esta palabra vamos a hacer pedazos el pecado. Vamos a hacer pedazos la iniquidad. Vamos a hacer pedazos la maldad. Todo hombre que tiene celo por Dios lleva ceñida la espada. Y cuando mira pecado, le mansoja y amasama. Cuando mira maldad, hace uso de la espada. Reprende el pecado, confronta el pecado, exhorta el pecado, exhorta la maldad. Ese hombre y esa mujer son verdaderos siervos del Dios terrible. Pero hay gente que tiene la Biblia para nada, porque no la lee. Pueden ver el pecado, ellos no dicen nada. Pastores y líderes perros mudos no dicen nada, no reprenden, no exhortan, no corrigen, solo toleran, solo consienten. Son como las niñeras del diablo. Van a chinear el pecado a la gente. Mira qué terrible, hombre. ¡Ah! Mira qué terrible. El celo de Dios en un hombre es lo más hermoso. Es lo más bello. Es lo más lindo. Es lo más precioso que puede haber. El celo de Dios en el corazón de un hombre y de una mujer. Como Moisés, como Jesús, como el predicador de esta tarde. Mira,
Reprendemos la brujería del brujo. Reprendemos la idolatría del amigo católico con la espada de la verdad de la palabra. Le reprendemos el pecado a todos. O sea, hacemos uso de la espada. Espiritualmente llevamos una espada bien ceñida y una armadura espiritual bien ceñida. Por eso, para que a un verdadero predicador lo paren, lo detengan, lo maten, lo toquen, lo destruyan, primero tienen que destruir al Dios que lo ha llamado, que lo ha levantado y que lo ha enviado. Porque un verdadero hombre de Dios va a predicar la verdad sin miedo al rey, sin miedo al príncipe, sin miedo al general, sin miedo a quien sea. Porque le han dado tal poder y tal autoridad. Pastores, líderes y cristianos, cíñanse la verdad de la espada de la palabra. Cíñanse el cinturón de la verdad. Cíñanse la coraza de justicia. Cíñanse el calzado. Cíñanse el casco de la salvación. Cíñanse la capa protectora. Cíñanse ese manto de humildad sobre su armadura. Cíñanse el escudo de la fe. Y cíñanse la espada del Espíritu. Prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No importa si es tu mamá, si es tu papá, si es tu hermano, tu hermana, tu mujer, tu esposo, tu tío, tu tía, el presidente, el rey. Repréndele su pecado, repréndele su maldad, dile la verdad en su cara, traspásalos con la palabra. Leman soja llama sama, traspásalos con la palabra. Ama a Dios sobre tu papá y tu mamá, sobre tus hermanos, sobre tus familiares, sobre el pastor, sobre el líder y el predicador. Ama a Dios sobre todas las cosas. No quedes bien con nadie, no agrades a nadie, queda bien con Dios, agrada a Dios. ¿Sabes por qué? El atalaya de Jehová, el pastor Santiago, el atalaya de la sana doctrina en la zona fronteriza, es imparable, es indetenible, es indestructible, es incansable, es inalcanzable. Porque ese hombre ama y teme y tiene celo por Dios y camina en el poder del Espíritu Santo. Si un hombre no se somete y no es lleno del Espíritu Santo, nunca va a tener celo por Dios. Moisés ardió en ira santa, en celo terrible, y ordenó por mandato de Jehová matar a todos los que se rebelaron contra Jehová. Ese día fue una matazón. Por eso es que en la iglesia, en la casa donde se predica, se reprende, se exhorta, no se tolera y no se consiente. No toleres el pecado y la maldad, ni en tu vida, ni en nada, ni en nadie. Avancemos. Primera Reyes 19, 1 al 18. Primera Reyes 19, 1 al 18. ¿Qué nos dice? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero
diciendo: así me hagan los dioses de palo de Baal, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue a salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: ¡basta ya! ¡Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres! Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate, Elías, y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde él pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, para quitarme la madre. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: Leman Soja llama Sama, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió:
he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¡Ey! Mira qué terrible pasaje. Mira, yo tiemblo ante la palabra, hombre. Olvídate, hombre. Yo tiemblo ante la palabra y ante el Dios de esa palabra, que es un Dios terrible. El profeta Elías dice la palabra que después que el profeta Elías por orden de Jehová convocar al pueblo rebelde, a los falsos profetas de Baal y a los falsos profetas de Acera, al monte, gloria a Dios, Carmelo, para probar si Baal era un verdadero Dios o si Jehová, Dios de los cielos, era el verdadero Dios. Subieron al monte cada uno con su sacrificio. El Dios, dijo Elías, que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y empezó aquella gente a clamarle al palo, a la piedra, al hierro, al cemento, al yeso, al oro, a la plata. Le decían: Baal, Dios Baal, Padre Baal, respóndenos, envía el fuego y consume el sacrificio, consume el holocausto. Pero pasó la mañana, el mediodía, y nada le respondió Baal. Pero ya al llegar la hora del sacrificio, dice la palabra que entonces les dijo Elías: basta ya, me toca a mí. Y entonces Elías ordenó el altar, ordenó todo. Y entonces dijo: échenle agua al sacrificio, échenle agua a la zanja, vuelvan a echar agua. Le echaron el doble y le pudieron haber echado el triple hasta el 7, y Dios iba a consumir todo aquello. Y dice que Elías levantó sus manos y se puso, y dice que le dijo: Señor Jehová, tú me has dado orden de hacer esto. Demuestra a tu pueblo Israel que tú eres el verdadero Dios. Leman soja, llamas sama. Dice la palabra que solo invocó el profeta Elías su oración, y dice la palabra que descendió Fuay soja llama sama, fuego del cielo de parte de Jehová, y consumió el holocausto, consumió el sacrificio. Y dice que las llamas del fuego lamieron el agua de la zanja. Y entonces el pueblo de Israel dijo: Jehová es Dios, Jehová es el Dios, Baal no es Dios.
el profeta Elías ordenó al pueblo capturar a los falsos profetas de Baal y de Acera y los llevó al arroyo, y ahí dice la palabra que los degolló a todos. Y a raíz de esto Acab le llevó las nuevas a su mujer prostituta bruja Jezabel. Mira, Jezabel, Elías mató a todos los profetas. Jezabel se enojó y dijo: por mi Dios juro, si mañana Elías no está como uno de ellos, muerto y descabezado. Le envió un mensajero a Elías. Entonces Elías oyó el mensaje y ardió en celo. Dice la palabra que él se fue un día de camino por el desierto. Hemos visto en la escritura que dice que se acostó ya cansadito debajo de un enebro. Y dice que ahí le decía a Dios: Jehová, basta ya de este martirio de vida que llevo. Basta ya, todo el mundo me aborrece. Han matado a todos tus profetas. El pueblo de Israel ha dejado tu pacto. Han derribado tus altares. Solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Me buscan para matarme. Basta ya, Jehová. Mejor mátame tú. Quítame la vida. Mira qué terrible. Me sonrío y me da gozo, porque yo esa oración se la he hecho a Dios un montón de veces, hombre. Al ver que nadie quiere la verdad de la palabra, que nos desprecian los cristianos, nos aborrecen, yo le digo: Señor, llévame mejor, mátame. Basta ya de vivir aquí en esta tierra, en este mundo maldito y miserable, lleno de maldad y lleno de pecado. Prefiero morir y estar contigo que vivir y seguir aquí en esta vida, en este mundo. Y dice que se durmió Elías ahí, orando se durmió. Y Jezabel con sus secuaces buscándolo para matarlo. Pero Dios lo guardaba de mansoja llama, como Dios me ha guardado hasta hoy y me guardará y guarda a los verdaderos siervos de Jehová. Semalaya soja llama. Y dice la palabra que vino un ángel de Jehová y le dijo a Elías: hey, despiértate, come, bebé. Y había una torta en las aguas de fuego y había agua. Come, bebé. Elías comió y bebió y se volvió a dormir. Después volvió a descender el ángel otra vez y lo volvió a tocar y le dijo: come y bebe, porque el largo camino te resta, porque el largo camino te espera. El profeta Elías, un verdadero siervo de Jehová Dios. Y dice que después de haber comido aquella segunda comida y bebido aquella agua, dice que fortalecido con aquel alimento y aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb. Por el desierto, aquella comida lo sustentó durante 40 días y 40 noches, caminando día y noche de oración, ayuno, vigilia y palabra. Cuando llegó Elías al monte de Dios, se metió a una cueva, y en la cueva vino palabra de Jehová otra vez, y dice que le dijo: venía primero con fuego que rompía las piedras, y ahí venía, gloria a Dios, como terremoto,
De ahí venía, gloria a Dios. Y ya por último venía como siervo apacible. Y dice la palabra que vino palabra de Jehová a Elías y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías le dijo: he sentido un vivo celo por Jehová. Le volvió a repetir lo que le habían dicho: han matado a tus profetas, se han apartado de tu pacto y han derribado tus altares. Solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. He sentido un vivo celo de Jehová. Ese celo que sintió el profeta Elías es el que debe sentir todo predicador, toda verdadera predicadora de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Ante Jehová mi Dios, ante su santidad, ante su pacto, ante el sacrificio de Jesús, ante la palabra. Mira qué terrible. Un celo terrible. Por eso Elías no era que iba huyendo. No era que Elías se desanimó. Hay predicadores que dicen que Elías iba huyendo, que Elías es que se desanimó. No. Elías le respondió por 2 veces a Jehová: he sentido un vivo celo de Jehová. Eso era lo que hacía que Elías se apartara al ver que solo él había quedado. Pero Jehová le dijo: Elías, ve a ungir a Hazael por rey de Siria. Ve a ungir, gloria a Dios, a Jehú por rey de Israel. Y ve a ungir a Eliseo en lugar tuyo, quedará como profeta. Y el que no escapare, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero yo, le dijo Jehová, me reservaré 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal y que sus bocas no lo besaron. O sea que hay un remanente. No estoy solo. A nivel mundial hay como yo millones. Hay como mí millones. Hay un remanente sobre la faz de la tierra que arde en celo, en temor y amor por Dios, como yo ardo. Mira qué terrible. El celo de Jehová en el corazón de un hombre. El celo por Jehová que caracteriza a todo verdadero siervo de Jehová. Caracterizó a Jesús, el Hijo de Dios. Que caracterizó a Moisés. Que caracterizó al profeta Elías. Que caracterizó a Jehú. Que caracteriza al pastor Santiago, el atalaya de la sana doctrina en esta zona fronteriza, y que caracteriza a todo verdadero siervo de Jehová sobre la faz de la tierra. Mira qué terrible. Somos pocos los que hemos quedado en este mundo, pero hay un buen remanente. Basta de excusas, basta de pretextos. La venganza de Jehová a raíz del celo del profeta Elías iba a venir a través de Hazael, rey de Siria. Iba a venir a través de Jehú, rey de Israel. Iba a venir a través del profeta Eliseo, porque Jehová trae espada a través de Hazael, a través de Jehú y a través de Eliseo sobre aquel pueblo que se había rebelado a Jehová y que había dado muerte a los profetas de Jehová y que habían dejado su pacto y que habían derribado sus altares.
No piense que va a escapar aquel cristiano y aquella cristiana que se rebela contra Jehová. No piense que va a escapar. Mira qué terrible. Ciertamente la espada de Jehová lo alcanzará. Ciertamente la espada de Jehová lo matará. Si alguien dice, no, yo no quiero oír a ese predicador, a ese pastor, pues va a escapar de esta espada al no oír la palabra, pero va a ser traspasado por otro predicador, porque hay gente que no quiere oír a los verdaderos predicadores, a las verdaderas predicadoras, pero siempre los va a alcanzar la palabra. La palabra siempre los traspasará, aunque escondan su pecado, aunque escondan su maldad, aunque se disfracen de santos y de sana doctrina, la palabra les va a pelar la cara. Aunque digan ser la iglesia verdadera, la espada de la palabra los traspasará, los partirá. No creas que la gente se enoja al grito del predicador. No creas que la gente o el pueblo cristiano se enoja y se molesta al alto parlante. No, se molestan a la verdad de Dios que confronta su maldad y su pecado. Pero como el profeta Elías, seguiremos predicando la verdad, aunque nos amenace Jezabel, aunque nos amenacen los enemigos del evangelio, aunque el diablo no le guste, aunque a la bruja no le guste, seguiremos predicando la palabra con el poder y el espíritu de Elías. En el ministerio evangelístico y pastoral, una voz en el desierto, de este monte, de este campo, desde este desierto, de esta cima, desde este lugar, la verdad de la palabra corre, la voz de Dios truena, una luz resplandece. Todavía vemos hombres con el espíritu y el poder del profeta Elías, que no vamos a callar la verdad ante nada ni ante nadie. Avancemos. Primera Reyes 10, versículo 15. Perdón, Segunda Reyes, versículo 10, versículo 15 al 17. Yéndose luego de ahí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, de los recabitas. Y después que lo hubo saludado, le dijo Jehú: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, le dijo Jehú: dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria,
mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y le dijo Jehú a Jonadab, hijo de Recab: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Y lo pusieron pues en su carro. Mira qué terrible. Otro joven, otro príncipe, al cual Dios había enviado palabra a través del profeta Elías para que lo ungiera rey. Y ahora que había sido ungido como rey, el rey Jehú empezó a barrer la casa de Acab, la descendencia de Jezabel y a Jezabel misma. Jehú era un hombre con un celo terrible por Jehová. Y es que mira, es bonito, es hermoso encontrarse con un guerrero, con una guerrera que sea igual que uno, que no es solo bulla, sino que tú le dices: tienes celo por Jehová, dame tu mano, en verdad amas a Dios, en verdad temes a Dios, en verdad respetas a Dios. Pues si lo es, tu corazón es recto como el mío lo es con el tuyo, dame tu mano. Ay, hombre, eso es hermoso. Encontrarse a otros que sean como Dios lo ha hecho a uno, que sean verdaderos. Y Jehú, cuando encontró a Jonadab, hijo de Recab, le dijo: ven conmigo y verás mi celo, el celo que tengo por Jehová. ¿Sabes qué? Dios había puesto un celo terrible en el rey Jehú, y ese celo terrible en el rey Jehú lo llevó a barrer la casa de Acab, la casa de Jezabel. Lo llevó a barrer a todos los que adoraban a Baal. Dice la palabra que de Dios venía aquel celo en este hombre. Por eso los verdaderos siervos, discípulos de Jehová Dios, son celosos. Y dice la palabra que Jehú exterminó del todo para siempre la casa de Acab y de Jezabel. Para esto Dios lo había llamado, pues había dado palabra a través del profeta Elías que la carne de la perra Jezabel, de la bruja y prostituta asesina Jezabel, que es el espíritu que se ve hoy dentro de las iglesias, iba a ser sus carnes como estiércol, como excremento, como caca en la heredad de Jezreel. Cuando Jehú llegó, dice que Jezabel se pintó la cara con pintura. Dice que Jezabel se arrebozó, se puso hermosa. Dice: voy a conquistarme a ese gran predicador, voy a conquistarme a Jehú. Jehú dijo: ¿cuánto están por Jehová? Y se pusieron 2 o 3 eunucos y les dijo Jehú: lancen a esa perra maldita, láncenla. Dice la palabra que aquellos eunucos la lanzaron y aquella mujer se reventó la madre en las piedras, en el piso, y dice que salpicó la sangre de Jezabel en la pared, y dice que Jehú la atropelló con sus caballos, y dice que Jehú se fue a comer. Vamos a comer, vamos a comer, dijo Jehú. Esa maldita hay que se la coman los perros. Dice la palabra que
Cuando el rey Jehú terminó de comer, le dijo a los demás que andaban con él: ¡Ey! Vayan a sepultar a aquella maldita Jezabel, pues era hija del rey. Pero dice la palabra que cuando llegaron, dice que solo hallaron la cabeza, las palmas de las manos, las patas de ramera que tenía. Las patas de aquella mujer estaban pintadas las uñas, las manos estaban pintadas las uñas de las manos, la cara pintada. Los perros no se quisieron comer la cara, ni las uñas, ni las de las patas, ni las de las manos. Dice la palabra que se comieron su carne, menos su cabeza, sus manos y sus patas. Y ahí se cumplió la palabra que había hablado Jehová a través del profeta Elías, que a Jezabel los perros se la iban a comer. Y eso es lo que le espera a toda maldita Jezabel que anda pelada, pintada, empantalonada, escotada, y a todo hombre que camina igual. Que los demonios se lo harten. Mira qué terrible. Entonces Jehú exterminó la casa de Acab y Jezabel, porque Jehová había dicho que iba a poner la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo, gloria a Dios, de aquel hombre, que este Jeroboam fue tan malo, de Nabat, hijo de Jeroboam. Jeroboam, mira qué terrible. Han habido hombres malos en la palabra, pero así vino Dios y los hizo pedazos con su espada. Óyeme, todo hombre malo que se la tira de valiente, que se la tira de asesino, que se la tira de narcotraficante, de pandillero, de líder católico, de líder cristiano, y quiere amenazar al pastor verdadero, al predicador verdadero. Desiste, basta ya. Antes que veas caer a ese hombre, antes que veas caer a esa mujer de Dios, vas a caer tú, hecho pedazos, vas a caer tú, destruido. La espada de Jehová ciertamente que alcanzará. Pero dice la palabra que al profeta Elías Dios se lo llevó en un carro de fuego hacia la patria celestial. Y en lugar de él quedó el profeta Eliseo, aquel que por celo de Jehová se había ido al desierto, se había acostado debajo de un enebro y le había dicho: Jehová, basta ya, mátame, quítame la vida. Dice la palabra que Dios vivo se lo llevó en carro de fuego para el cielo. ¡Qué poderoso! Dice la palabra que estaba Eliseo, y Eliseo estaba, y cuando Elías fue arrebatado, dice que vio a Eliseo y dijo: Padre mío, carro de fuego y gente de a caballo. Y dice que el profeta Elías fue arrebatado de a la par de Eliseo, y Eliseo vio como Dios se llevó al profeta Elías vivo para el cielo. Jezabel se quedó buscando al profeta Elías para matarlo, y el profeta Elías ya estaba en el cielo con Dios. Y Jezabel, cuando fue muerta, descendió a las mismas llamas del infierno. Óigame, toda perra maldita, prostituta, bruja, Jezabel, no importa que se llame cristiana, evangelista, pastora, predicadora, que se llame profeta,
que se llama apóstol, vos no sos nada. Tu fin es en las llamas del infierno, como tu madre Jezabel, a la que los perros la comieron. Mira qué terrible. Ay, hombre. Mira qué terrible. Mira. Entonces, no, si tiene pantalones, si los tiene bien puestos, que no tire piedras, que venga aquí. Si los tiene bien puestos los pantalones o la falda bien puesta, que no tire piedras, que venga aquí, que dé la cara, que no sea perro maldito cobarde. Mira qué terrible. Tiran palos, tiran piedras, tiran balazos, hacen amenazas, tiran maldiciones, pero al verdadero siervo de Jehová es imposible. Mira qué terrible. Entonces, ese espíritu de Jezabel ahora se mueve en las congregaciones llamadas cristianas. Mira qué terrible. Y dice la palabra que Dios va a echar en cama a estas Jezabel y a las que con ella, a los que con ella han pecado, han fornicado y han adulterado. El celo por Jehová que caracteriza a todo verdadero siervo de Jehová. Mira qué terrible. Números 25, versículo 3 al 13. Números capítulo 25, versículo 3 al 13. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación.
de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¡Ey! Mira qué terrible. Otro jovencito. Otro joven. Este joven se llamaba Fines. Dice la palabra que era hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Dice que Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, todos esos que han subido a Baal peor, traigámoslo a los días de hoy y adoran palos, llevémoslo al pueblo cristiano. Celebra feria, celebra Navidad, celebra cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Pastor, Semana Sucia, Año Nuevo, Día de la Biblia, 14 de febrero. Todas las fiestas paganas de hoy en día fueron las fiestas que el rey Balac, por consejo de Balaam, aleluya, celebró. Rey Balaam le dijo: rey Balac, ¿sabes qué? Vos querés matar a este pueblo, ¿va? ¿Sí? Pues ¿sabes qué hacer? ¿Cómo no los podés maldecir? Entonces invitarlos a una fiesta. Al subir ellos a la fiesta, no los vas a matar tú, el Dios de ellos los va a matar. Mira, ese Balaam era malo. Y entonces Balaam, ni corto ni perezoso, amén, profeta Balaam le dijo: gracias. Me montó una fiesta. Todas las fiestas que se ven ahora son las fiestas de Baal peor, que el diablo levanta para que el cristiano vaya a celebrarlas y a festejarlas. El pueblo dijo: Balac, hey, los invito, israelitas, vamos a tener una fiesta. Y dice que el pueblo de Israel subió a Baal peor a la fiesta y empezaron a fornicar, empezaron a adorar a los becerros, a los ídolos de Balac. Y dice que fornicaron, adulteraron. Pero dice que la palabra que vino Jehová y le dijo a Moisés: Moisés, todos los príncipes de Israel que subieron a Baal peor, los vas a agarrar, los vas a ahorcar delante de Jehová. Y hizo una horcazón Moisés de todos aquellos que se habían prostituido en la fiesta de Baal peor. Pero inmediatamente comenzó también la ira de Jehová y empezaron a caer muertos por aquí, muertos por allá, muertos por allá, por donde sea caían muertos, porque Jehová
los mataba. Dice la palabra que entonces, mientras estaban llorando a la puerta del tabernáculo de reunión, Moisés, Aarón, Eleazar, Fines y los demás del pueblo que no habían subido a pecar a Baal Peor, estaban llorando: Señor, para de matar al pueblo, te lo vas a acabar, para. En ese mismo momento, dice la palabra, mientras aquellos oraban, lloraban, pidiendo perdón a Dios por los pecadores, dice que venía entrando un príncipe. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí?, decía el príncipe. ¿Y por qué lloran estos?, decía. Y venía de la mano de abracete, así bien abrazadita y con la mano en la nalguita de una madianita. Y dice que aquel bandido pasó por en medio del campamento, por donde estaba Moisés, Aarón, Eleazar, Fines. ¡Ey! Y nadie dijo nada, porque ellos estaban pidiéndole perdón a Dios. Pero dice que lo vio Fines. Había un joven ahí, como el atalaya de Jehová. Dice la palabra que Fines lo vio. ¡Ey! Se quedó viendo y vio para dónde agarraron. Estos van para la, digamos que para el cuarto hoy en día. En ese tiempo era ahí donde ellos moraban, en el campamento, en la tienda, le llama la palabra, en la tienda donde estaban. Y dice que agarró una lanza, pero es que dice que sintió un vivo celo y dijo: no, este no puede estar pecando aquí, este no puede ver que Dios está matando al pueblo y él todavía viene y trae esa madianita para hacer el pecado aquí en el tabernáculo de Dios. Aquel hombre sintió un celo terrible, dijo: yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Agarró una lanza, dice que se fue detrás del varón, aleluya, gloria a Dios, y de la madianita. Y cuando aquellos estaban en el acto en la tienda, dice que los alanció, los dejó clavados, Fines con la lanza. Dice que entonces paró la mortandad de Dios sobre el pueblo. Dejaron de caer muertos. Moisés dijo: Dios nos ha respondido: no. Dios vio un joven con celo terrible que fue llevado de celo de Jehová, que mató el pecado, alanció a los pecadores, los traspasó y paró Dios la matanza. Fines, dijo Jehová, ha sido llevado de mi celo, por el cual yo no he consumido a todo el pueblo. Eso es lo que busca Dios en la iglesia. Eso es lo que busca Dios. Predicadores, pastores, líderes y cristianos general. Que no toleremos el pecado, que no consintamos el pecado, que lo traspasemos con la lanza de la palabra, que lo cortemos, lo traspasemos con la espada de la palabra, que agarremos el martillo de la palabra y hagamos pedazos el pecado, la maldad y la iniquidad. Pero pocos hombres. ¿Será que hay alguna hermanita? Hay hermanas cristianas en el mundo que son terribles. Hay cristianos que son terribles, que son hombres que predican con celo de Jehová. Si miran pecado, lo reprenden, lo exhortan, lo corrigen. Mira, le dicen: hermana, no le da vergüenza andar usted vistiendo como hombre. Es que usted es marimacha. Si miran a un hombre en falda y es que son maricón, vestite en pantalón, hombre, no andes en falda. Mira, si miran a una hermana corta y falda, escotada, enseñando el sobaco y el pecho, le dice: hermana, no le da vergüenza que viste como prostituta. Las prostitutas que andan enseñando todo, mire usted, no les va a gustar. Pero hay cristianos y cristianas a nivel mundial que hacen uso de la espada. Y eso es lo que quiere Dios. Hombres como Fines, mujeres como Fines, que ardan en celo de Jehová en su corazón y prediquen la palabra de tal manera que el pecado diga: allí no hay lugar. Porque el pastor, el líder, predicador es el que debe pararse en línea de batalla, en la brecha, y con la palabra, la espada, con la palabra, la escoba de destructor, con la palabra, el fuego purificador. Tienen que limpiar, purificar, santificar
a la iglesia. Pero ¿sabes qué dicen los pastores? Yo no me meto, dice. Venga como quiera. Esa basura no es nada. Esos no son nada. Dice la palabra que esos son paja. Que Dios va a ordenar a los ángeles. Átanlas como manojo. ¡Fua! Al lago de fuego. Para que ardan como paja. Como lo que son. Otro joven Fines. ¿Sabes? Cuando el pueblo vio que Fines había matado a un príncipe. Y la madianita se llamaba Cosbi. Y el príncipe se llamaba Sinri. Un príncipe de Israel. La madianita se llamaba Cosbi. Al ver que la había matado, dice que todo el pueblo se puso en contra. ¿Sabes que los cristianos son enemigos de un verdadero predicador? Entonces dice que cuando el pueblo se puso en contra de Fines, dice que apareció la gloria de Jehová. Y dice que dijo: a Fines nadie me lo toca. Mira, qué terrible cuando Dios pelea por los verdaderos. Qué terrible cuando Dios pelea por los verdaderos. A Fines nadie me lo toca, dijo, sino que yo hago pacto perpetuo con él y le doy el sacerdocio perpetuo para siempre, porque él vio el pecado y no se cayó, no lo toleró, no lo consintió, sino que agarró la lanza y mató a los pecadores. Mira. Y entonces, en ese tiempo había que matar. Ahora ya no. Yo no voy a agarrar una pistola, una AK, una lanza, una espada. No, es la palabra, el arma que nosotros andamos, con la que atacamos la maldad, el pecado, la iniquidad. Es la palabra. Pero hay gente que le tiene miedo. No, es que se tira piedras, dice. ¿Cómo? Ese mucho garrote, dice. ¿Cómo? Pero si sos cristiano. Dios me daba un mensaje ayer mientras oraba que se llama: dicen ser sana doctrina, pero no sufren la sana doctrina. Les ofende la sana doctrina. Ustedes no son nada, hombre. ¿Cómo te vas a llamar cristiano sana doctrina y te ofende la sana doctrina? No, pues, vos no sos nada, hombre. Quítate la corbata, la falda larga, la manga larga. Quítate eso, tirado al basurero. Vos no sos nada. El que me ama, dijo Jesús, mi palabra amará y guardará. ¿Cómo te llamas cristiano que amas a Dios y la palabra te ofende, la palabra te molesta? Vos no sos nada. Por eso, mira, por esta manera de predicar, dicen: ese no es de Dios. Me dicen: vos no sos de Dios, así como predicar. Mira, pero nosotros seguimos firmes. ¿Quién será que sostiene a ese predicador? Si ese predicador no es de Dios, ¿cómo será que sigue de pie? ¿Cómo será que se guarda en obediencia y santidad? ¿Cómo será que sigue predicando y tiene poder y autoridad para predicar? ¿De dónde saca fuerza? ¿Quién le da ese poder? ¿Quién le da esa autoridad? Mediten, hombre, piensen, usen el ayote. Que solo Dios va a respaldar a los verdaderos, a los vagos, a los falsos, a los pecadores. Dios no los va a respaldar. Dios los matará. Mira. Entonces, Fines fue llevado de celo de Jehová. Mira bien. Pero así como Sinri, así como Cosbi, entraron al campamento bien campantes para ir a hacer el pecado. Así se pasean en las congregaciones. Ahí va el hermanito, el pastor, gran adúltero. Lleva 3 matrimonios ya. El líder, el que canta, es homosexual. La diaconisa es lesbiana. La corista, gran burdelera. Después de estar haciendo el pecado, allá va a cantar: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Mentirosa, le dice Jesús. Vos no me amás. Vos venís de revolcarte en el pecado. Vos venís de prostituirte. Mira qué terrible. Sinri y Cosbi se pasean en el pueblo. Qué bien nos sentimos aquí. Aquí no hay ningún Fines. Aquí no nos dicen nada. Pastor, te vamos a dar una ofrenda. Gracias, porque allá aquel mucho insulta, mucho ofende. Dice que no está bien nuestra relación. Y ahí, como no es Dios el que mora, ni el pastor es de Dios, todo pecado bienvenido.
Dios no está ahí. Hacen falta fines verdaderos ahora. Avancemos, porque esta prédica ya nos hizo largo. Segunda de Corintios 1 al 2. No, es que mira, si no le paro un poquito, yo puedo estar aquí hasta mañana, a ver hasta cuándo. Y es que el Espíritu sigue dando y dando. Entonces tenemos que parar, porque como si no nos vamos. Segunda Corintios 11, 1, 2. Segunda Corintios 11, 1, 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he esposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mira, Pablo celaba a la iglesia con celo terrible de Dios. Les decía, toleren un poquito de locura, hombre, porque os celo con celo de Dios, con celo terrible. Pero no toleran. ¿Sabes a quiénes toleran? A los predicadores flojos, niñeras, aguados, afeminados, hijos de Satanás. Eso sí los ama, eso sí los tolera, eso sí les gusta. Pero un verdadero predicador con celo de Jehová, con amor de Jehová, con temor de Jehová, que se ciña la palabra, que predica la verdad, no lo tolera, no lo quiere, no lo ama, no le gusta, lo desechan, quisieran matarlo. ¿Por qué será que no lo matan? Porque Dios lo guarda. Con mi siervo no te metas, dice Jehová. Mira qué terrible. Entonces, todo predicador debe celar a la iglesia, al cristiano y a la cristiana, que es un verdadero hijo de Dios, y predicarle la verdad de la palabra con celo de Dios. Un pastor, líder, predicador o cristiano sin celo no es de Dios, no es nada. Tito, ya estamos terminando. Tito 2:14. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dice la palabra que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, maldad y pecado, y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, el pueblo verdadero de Dios sí o sí es celoso. Sí o sí debe ser celoso. El que no es pueblo de Dios no es celoso. No cela a Dios, no cela la casa de Dios, no cela lo de Dios, no cela la obra de Dios. Ese no ama a Dios, ese no es nada. Amas el pecado en tu vida, haces el pecado, haces obras malas, amas al mundo, amas la carne, amas a Satanás, amas al mundo y lo que hay en el mundo. Vos no sos de Cristo, vos sos del diablo. Y no hay celo en ti. Tú no has sido redimido. Pero arrepiéntete y conviértete. Última cita, Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta palabra fuerte, esta palabra dura, esta palabra verdadera, hermano y hermana y amigo, viene para que tú te arrepientas de tu maldad, de tu impiedad, de tu iniquidad, porque Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Debes
amar a Dios y tener celo con Dios. Arrepiéntete de tolerar el pecado. Arrepiéntete de hacer el pecado, de aborrecer la palabra. Arrepiéntete. Jehová trae esta reprensión a través de esta exhortación para que tú te arrepientas. Él castiga, Él azota, Él trae esta disciplina para que tú te corrijas. Si no te corriges, Él te va a reprender, va a usar la vara, aleluya, la espada, para que tú seas pues celoso, te arrepientas y le sirvas a Él. Ese es el mensaje que Jesús envió a la iglesia de Laodicea, al ángel de la iglesia en Laodicea. Jesús le envió este mensaje: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amado hermano, debes ser celoso de Dios, de su casa, de su santidad, de la palabra, en todo tiempo, a toda hora, en toda manera de vestir, de vivir. Primero, celoso en tu vida, en tu familia, en la iglesia, y de ahí a todo hombre. Mira qué terrible. El celo por Jehová, que caracteriza a todo verdadero siervo de Jehová. Mira qué terrible. Amados, hermanos y amigos, este es el mensaje de esta tarde. Este es el mensaje que Dios me dio a predicar. El celo de Jehová, que caracteriza a todo verdadero siervo de Jehová. Y lo vas a conocer porque son hombres que predican la verdad de la palabra sin miedo a nada, a todo hombre sobre la faz de la tierra. Voy a hacer una oración. Puedes decirle ahí: Padre Celestial, recibo a tu Hijo, Señor Jesús. Te recibo como mi único Señor y Salvador en mi vida. Te pido perdón, Jesús, porque no he sido celoso de tu obra, de tu santidad, de la iglesia, de tu casa, de tu palabra. Aún no me he guardado para ti, pero aquí estoy. Me arrepiento. Lávame en tu sangre. Limpia de mi maldad. Perdóname de toda mi iniquidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser celoso de tu obra. Padre, gracias en el nombre de tu Santo Jesús por ese hermano, por ese amigo. Gracias por mi vida. Dame la fuerza cada día. Dale la fuerza a ese hermano, esa hermana, para que siga adelante en la verdad, pueda crecer, pueda escalar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por una victoria más. En el nombre de Jesús. Amén. Mira qué terrible. Dios ha sido bueno y nos ha dado un día más la victoria. Así que, mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Si Dios lo permite, será hasta la próxima. Si Jesús, el Hijo de Dios, no ha venido. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se llegó el tiempo de la sana doctrina, y aunque
muchos no la resistirán, pero sabemos que en Cristo sí podemos, si obedecemos orando sin cesar. Pero sabemos que en Cristo sí podemos, si obedecemos orando sin cesar. Esta doctrina es una tijera fina que cortará todo lo que nos sirve y brotará renuevos bien vestidos y llevará frutos para vivir. Y brotará renuevos bien vestidos y llevará frutos para vivir. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y muchos dicen yo también estoy luchando y agobiados en la senda del pecado. Y cuando ven al pastor amonestando, salen hablando como hace el agresor. Y cuando ven al pastor amonestando, salen hablando como hace el transgresor. Esta doctrina es una tijera fina que cortará todo lo que nos sirve y brotará renuevos bien vestidos y llevará frutos para vivir. Y brotará renuevos bien vestidos y llevará frutos para vivir. Esta doctrina es una tijera fina que cortará todo lo que nos sirve y brotará renuevos bien vestidos y llevará frutos para vivir. Y brotará renuevos bien vestidos